Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Amén. Dando la gloria y la honra que le pertenece a Él y dando las gracias a que el Espíritu Santo siempre nos asiste constantemente, y gracias a todos nuestros hermanos que puedan, cierto, estar en este momento, y también a aquellos hermanos que puedan estar el día mañana en este programa diferido, poniendo un like, ¿cierto? Compartiendo con todos aquellos que necesiten del mensaje de Dios. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra. La palabra en esta noche se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, vamos a leer. Amén. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amados hermanos, la autoestima tiene que ver mirar más allá de nosotros mismos, no mirándonos a nosotros mismos. La autoestima tiene que ver que las personas se enfoquen en Yahshua, enfocarnos en Dios, enfocarnos en el Señor. Entonces la autoestima, vemos que esa autoestima es una necesidad del mundo que está rodeándonos, ¿cierto? Y la cura, para ser curado, ¿cierto?, por la baja autoestima, es negarnos a nosotros mismos. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es tomar la cruz, ¿cierto?, y seguirlo, tomar la cruz. Entonces, Pablo daba una muestra de su mensaje, el mensaje a los romanos, para que ellos tomaran en cuenta a Yahshua, tomaran en cuenta no en ellos mismos, no en nosotros mismos tampoco, sino que tomar en cuenta al Señor. Por eso le decía: desarrollen una sobria autoestima. Y la autoestima, amados, significa que nuestro sentimiento es de ser una buena persona. Entonces la autoestima no debe depender de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, sino que de quienes somos en Yahshua, de quienes somos en Yahshua. O sea, cuando uno, ¿cierto?, está hablando de esta autoestima, está basada ¿en qué? Está basada en los patrones de Yahweh, que nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo que decía Pablo en este texto que nosotros hemos leído, en Romanos 12:3. Desarrolla una sobria autoestima basada en los patrones de Yahweh que ha dado a cada uno de ustedes, a saber, y esto nos permite, amado, una confianza en creer que hay un cambio, que hemos cambiado, que estamos cambiando en el Señor. Hay una transformación. Entonces, amados hermanos, es importante tener una buena autoestima, porque algunos no tenemos muy poca autoestima en nuestras vidas. Por otro, algunos
también se sobreestiman. O sea, los dos extremos son malos. Una baja autoestima y un sobreestimarse. Hay dos extremos que son malos, no son buenos, tiene que ser algo balanceado. Entonces, la clave, amado, de la evaluación de la autoestima es ser honesto y fiel. La fidelidad, creer, ¿cierto? Creer en el Señor, creer en Yahweh. Es conocer también las bases de nuestra valía, lo que valemos delante del Señor, en nuestra identidad en Yahshua. Entonces, como le decía, Pablo decía, ya no vivo yo. O sea, ya Pablo tenía una identidad en Yahshua, tenía una identidad en Cristo. Nosotros tenemos también una nueva identidad en Cristo. Somos, ¿cierto?, hijos de Dios, hijos del Señor, separados de Él. No somos muy competentes según las normas que Dios nos da en esas normas eternas. Entonces nosotros en el Señor, en Yahshua, somos valiosos, somos capaces de un servicio digno al Señor cuando estamos en nuestro Señor. Entonces, la autoestima, cuando uno se evalúa con las normas mundanas, ya sea del logro o del éxito, puede dar demasiada importancia al valor que tiene ante los ojos de los demás y perder su verdadero valor ante los ojos de Dios. Por eso es que tenemos que evaluar nuestra autoestima basada en los patrones de Yahweh, basado en los patrones de nuestro Dios. Porque Él tuvo misericordia de nosotros, a nuestras vidas, y esas misericordias de Yahweh, esa misericordia de Dios, instruyen a los salvos. Esas misericordias de Dios nos van instruyendo, nos van capacitando en la palabra del Señor para ponerlo en práctica, ¿cierto?, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros vemos que esa misericordia de Dios, que Dios nos ha dado, nos da, ¿cierto?, una conducta correcta, porque ya Dios, ¿cierto?, nos ha dado la salvación, nos ha dado la justificación, nos ha llamado, ¿cierto?, a una conducta correcta. O sea, esto es lógico, es un resultado de la salvación, de que el salvo entiende cuál es su posición en Cristo. Si soy salvo o no soy salvo. Muchas veces yo creo que esas personas que hablan, que dicen que se pierde la salvación, ni ellos mismos, ¿cierto?, se creen eso. Entonces, mejor que si ellos no creen, que hay salvación en Cristo, entonces yo creo que no tienen ningún ministerio, porque son por la misericordia de Dios. Todo esto es por misericordia de Yahweh, por misericordia de Dios. Es demostrada esa misericordia de Dios, demostrada en la salvación ofrecida por medio de Yahshua. Entonces, el salvo debe entregarse a Yahweh, haciéndole, Dios le hace dueño de su cuerpo y de toda su existencia. O sea, yo sirvo para Dios, sirvo para el Señor. Por eso Pablo hablaba de un sacrificio santo, ¿cierto? Entonces dice, yo lo exhorto, hermano, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio viviente. La Reina Valera dice un sacrificio vivo, ¿cierto? Viviente. Apartados para Yahweh, porque Dios necesita un pueblo apartado para Él, un pueblo santo, un pueblo santificado. Entonces, esto le complacerá a Él. Y es lógica la adoración al templo para ustedes. Entonces, amados hermanos, hay un sacrificio vivo y santo. Y ese sacrificio vivo y santo es muerto al pecado y resucitado para Yahshua. Hay una diferencia también entre el sacrificio de animales muertos, ¿cierto? Antiguamente se hacía sacrificio, pero el salvo se ofrece en vida, en novedad de vida, porque haber muerto al pecado y resucitado a Cristo.
dice la palabra, en una vida renovada, como nos habla la palabra del Señor, vivos para Yahweh, por unión con el Mashiach, con Yahshua, en unión con Él. Por eso la palabra dice que ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como personas que estaban muertas y que han vuelto a vivir. Estábamos en delito y pecado, ¿cierto? Dios nos llama de esa tiniebla a su luz admirable y volvemos a vivir. Entonces, un pueblo santo, un pueblo santo, un pueblo santificado, un pueblo dedicado, un pueblo separado por y para Dios. Por Él, para Él, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Todos nosotros, aquellos que han sido salvos, le pertenecen al Señor. Entonces lo que Pablo dice a los romanos, transfórmense, transformen su autoestima, transformen su autoestima. Entonces no se conformen a los patrones de este siglo, en cambio permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. La palabra no conforméis a este siglo tiene que ver, amado, con que Pablo está advirtiendo sobre la cultura popular, el pensamiento de la cultura popular. La cultura, ¿cierto?, tiene que ver con todo lo que acontece en el mundo, pensamientos que muchas veces son rebelión contra Yahweh, rebelión contra Dios. Y dice, conformarnos a un modelo impío. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen a este siglo. Entonces, conformarse, amado, habla de esta cultura popular, ¿cierto? Estamos hablando de no os conforméis a este siglo. Lo opuesto a ser conformado a este siglo es ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. Porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación. Específicamente lo que Pablo dice, que debemos cambiar nuestra forma de pensar. Cambia tu forma de pensar y va a cambiar tu forma de vivir. Cambia tus pensamientos, tu autoestima, que sea de acuerdo con los patrones de Yahweh, con los patrones de Dios. Renovar nuestras mentes para que podamos comenzar a comprender la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Dice, para que sí sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo de lo que Él quiere, que es bueno, satisfactorio, capaz de triunfar. Entonces, para que comprobéis cuál será la voluntad de Dios agradable y perfecta, dice la Reina Valera. Agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta? Que es lo que está hablando Pablo. Es transformarse. Es transformar nuestra vida, nuestra mente, experimentar la transformación del modo de pensar, la disposición, la sensibilidad moral. Porque este siglo, este mundo, ¿cierto? Tiene un modo de pensar. Por eso Pablo decía, no se conformen a los patrones de este siglo, no se conformen ustedes a este mundo, a estas filosofías que muchas veces nos llevan, ¿cierto?, a no a la palabra del Señor. La filosofía, esto excluyen a Dios, sacan a Dios, ¿cierto? Entonces dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces, Dios, lo que Pablo está diciendo es que tiene que haber una mente renovada, cambiar nuestro modo de pensar. El salvo, ¿cierto?, de una mente renovada, sabrá que Yahweh desea para su vida
y vivirá conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor. Por eso Pablo decía en el libro de los Efesios, él decía, ser lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu, porque el Espíritu, amado, estamos hablando nosotros de la autoestima, el Señor lleno del Espíritu te llena el autoestima. Por eso Pablo decía, permanezcan llenándose con el Ruaj, llenándose con el Espíritu, lleno del Espíritu, porque eso es lo que produce un gozo verdadero. Y ese gozo, amado, tiene que ver con el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, en la entrada del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados y entregamos nuestras vidas a Yahshua. Eso significa ser lleno del Espíritu. Y cuando esto ocurre, amados hermanos, el Espíritu Santo nos regenera y nos da un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Esto marca la entrada de la persona del reino de Dios, Yahweh, ¿cierto? Y le asegura a la persona su salvación. Nicodemo decía, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Cierto? Dios le decía, Yahshua le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, dice, la palabra nos enseña que en Yahshua nosotros tenemos un gozo mejor. Un gozo mejor. Ese gozo en la realidad que nosotros tenemos en la comunión con Yahweh, en la comunión que nosotros tenemos con Dios. Es decir, la presencia de Yahweh es una fuente de gozo. Es una fuente de gozo, una fuente de deleite. Y no podemos decir que tenemos comunión con Yahweh y vivir en amargura permanentemente o en tristeza inconsolable. Por eso es que tenemos que estar bajo los patrones de Dios, bajo los patrones del Señor, bajo las enseñanzas de Dios. Lo que importa no es la cantidad de espíritu que tengamos, porque Dios no da el espíritu, ¿cierto? Así de agota, sino que nos entrega su espíritu, nos entrega su espíritu. El Espíritu Santo nos entrega nuestra vida. La llenura tiene que ver con que seamos santificados. Ya no necesitamos, por ejemplo, la persona que ya ha sido salva, no necesita ser salvo nuevamente, sino que ahora necesita ser santificado, ser santo. Entonces, cada día nosotros tenemos que estar en la dirección y sumergirnos en su poder. Pablo a los tesalonicenses le decía, vivir consagrados a Yahweh. Lo que Yahweh quiere es que sean santos. Primera Tesalonicenses 4:3. Ser santo. La santificación, amados, la santificación es la obra de Yahweh, en la cual los salvos han sido apartados por Él y para Él por medio de la muerte de Yahshua. La santificación se puede considerar bajo tres aspectos. Y aquí quiero mostrarle tres aspectos de la santificación. Primero, la santificación posicional. Segundo, la santificación progresiva. Y después la santificación final. La posicional, la santificación posicional, es obtenida por el creyente en la muerte de Cristo. Por eso en 1 Corintios 6:11 dice, han llegado a ser contados como justos por medio del poder del Adón, Yahshua HaMashiach y el Ruaj HaKodesh. Han llegado a ser justos. O sea, Dios nos justifica por medio del poder del Padre, Yahshua HaMashiach, por nuestro Señor y el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, en relación con esta voluntad en que nosotros hemos sido apartados para Yahweh, apartados para Dios y hechos santos, una vez por todas y por medio de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor, de Yahshua HaMashiach. Él se ofreció como sacrificio, el sacrificio que hizo Cristo por
una única ofrenda, Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Yahweh, esos santos. Eso tiene que ver con la santificación posicional. Ahora le quiero hablar de la posición progresiva. Esto tiene que ser esta posición progresiva de la santificación. Es el diario vivir del salvo, cada día con el Señor. Cada día que nosotros vivimos, ¿cierto? Nosotros estamos orando, estamos buscando la palabra, nos exhortamos los hermanos. Entonces, por eso, Primera Tesalonicenses 5:26 dice que el Adón le dé paz y los haga santos por completo. Que todo su ser, su ruaj, o su alma, su cuerpo, el espíritu de nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, sea sin culpa. O sea, Él nos perdona los pecados, ¿cierto? Por medio de nuestro Padre, que es Yahshua HaMashiach, Él perdona los pecados. Por lo tanto, eso va dando una santificación. Él nos perdonó. Primera de Pedro 1:16 dice, puesto que el Tanakh dice, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. O sea, la santificación, cuando la persona recibe a Cristo, recibe a Yahshua, tiene la santificación, ¿cierto? Primero posicional y después progresiva. La posicional cuando viene el Espíritu Santo, cuando usted acepta a Cristo, cuando usted acepta al Señor. Esa es la posicional, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a su vida, convence a su vida, lo convence de pecado. Viene la santificación, ¿cierto? La santificación que estamos viendo, la progresiva, que es algo diario. Y después viene la santificación final. Y esa se obtendrá cuando los salvos sean transformados a la imagen de Yahshua en su venida. Cuando todo nuestro ser ya ha sido santificado, glorificado. Nuestro cuerpo tiene que ser glorificado. Todavía estamos en un cuerpo de incorrupto que muere, ¿cierto? Físicamente, va a la muerte. Pero sí estamos vivos en Cristo espiritualmente. Entonces, 1 Tesalonicenses dice que todo su ser, su ruaj, su espíritu, este espíritu está en minúscula en 1 Tesalonicenses 5:23, que tiene que ver con el alma del ser humano, el alma, el cuerpo, sean sin culpa para la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces tiene que ver todo esto con la santificación. Todo tiene que ver con la santificación. Ya termina un cuerpo glorificado, ¿cierto? En la venida del Señor. 1 Juan 3:2 dice, queridos amigos, estoy leyendo una Biblia Kadosh, ahora somos los hijos de Yahweh, ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos. Esto sí sabemos, cuando Él aparezca, seremos como Él y le veremos tal como es. Entonces, amado, vemos que lo agradable y perfecto y la voluntad de Dios tiene que ver con la santificación. Tiene que ver también con la autoestima que nosotros creemos en el Señor. Juan decía, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. Está por acabarse. Por eso necesitamos santidad. Por eso necesitamos recibir a Cristo. Por eso necesitamos la palabra que viene del cielo. Por eso dice, y el mundo está pasando junto con su deseo. Pero el que se acerca a la voluntad de Yahweh permanece para siempre. Esa es la voluntad perfecta. La voluntad agradable y perfecta. El mundo, ¿cierto? Y los deseos del mundo es un sistema que está controlado por Satán y el cual se opone a Yahweh. Y todo lo que es de él, todo lo que es de Dios. Entonces, el deseo del mundo es lo contrario a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Generalmente el mundo quiere bajarle su autoestima. Por eso es que los salvos no pueden amar al mundo.
porque el mundo está pasando junto con sus deseos, pero que aquel que hace la voluntad de Yahweh permanece para siempre. O sea, Yahshua, ¿qué es lo que hace Yahshua? Nos saca de las tinieblas su luz admirable. Yahshua nos salva de un mundo que es malvado. ¿Estamos en este mundo? Sí, de acuerdo. Estamos en este mundo. Pero estamos, ¿cierto?, conforme a los patrones de Dios, conforme a las enseñanzas de Dios. Porque Pablo a los Gálatas le dice que hay un sistema del mundo, un sistema que es malvado. Pero ¿quién murió por nuestros pecados? Es Cristo que murió por nuestros pecados. Para sacarnos, ¿cierto?, de este malvado sistema de este mundo, en obediencia a la voluntad de Yahweh, nuestro Padre. O sea, vemos un presente siglo, un sistema de este mundo, ¿cierto? Una referencia al mundo que no es salvo, que está bajo el dominio de Satán. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo nos exhorta a salir de las cosas de este mundo. ¿Cómo salimos de estas cosas de este mundo si estamos en este mundo? Si estamos aquí, en esta tierra. No somos extraterrestres, ¿cierto? Pero sí dice la Biblia que cuando estamos conforme a los patrones de Dios, dice que estamos en lugares celestiales juntamente con Él. Nosotros estamos mirando desde ya, ¿cierto?, los patrones de Yahweh, las enseñanzas que Dios nos entrega, como personas que obedecen a Yahweh, como personas que obedecen a Dios. Y lo que Pedro también dice, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenían cuando todavía eran ignorantes. Por el contrario, siguiendo al Hakodesh, quien los llamó, a nuestro Señor, al Espíritu de Dios, vuélvanse santos. Siguiendo la santidad, dice, siguiendo la santidad, ¿quién los llamó? Vuélvanse santos en toda su forma de vivir. Vuélvanse santos. Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, Yahweh, ¿cierto?, el Dios de Israel y de la iglesia de Yahshua es santa. Es santa. Él determina las normas de lo moral, de la moralidad. Él determina. A diferencia, amados hermanos, de los dioses romanos, Él no es belicoso, Él no es adúltero ni rencoroso. Dios no es de esa manera. Él es santo. Él es santo. Es un Dios de misericordia, un Dios que tiene justicia, que cuida personalmente de cada uno de sus discípulos, porque dice que Él está orando, rogando por nosotros. Cuando nosotros no sabemos ni siquiera decir algo, una oración, es Dios el que nos cuida, que nos protege. Dios es santo. Y espera también que nosotros, que lo imitemos al aplicar sus normas morales, ¿cierto? Así como Él. Nosotros debiéramos ser misericordiosos y justos. También sacrificarnos por los demás. Y el único que limpia y renueva la mente, amados hermanos, y nos protege del adversario Satán, es ese estudio constante de la Torá. Esto lo dice, ¿cierto?, en Gálatas 1:8. A ver, bueno, está en 1 de Pedro, capítulo 1. Entonces, el único que nos renueva la mente, es el estudio de la palabra. Hay muchos que dicen que Dios no es un Dios de estudio. Amados hermanos, Jesucristo dijo unas palabras, escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Porque por ellas alcanzaré vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñar va más allá. Es más allá de nuestros pensamientos, en nuestra mente renovada. Escudriñar tiene que ver con
con buscar a Dios en todas las formas, en todas las formas. Buscar al Señor, porque Él nos limpia, ¿cierto? Por eso que cuando Pablo habló esta palabra de Romano, él decía, desarrollen una sobria autoestima, desarrollen su autoestima. Esa autoestima que pongamos nuestro sentido, no lo que nosotros estamos haciendo, sino de que lo que somos delante de Dios, lo que somos delante del Señor, basado en los patrones de Yahweh, basado en eso nosotros, amados hermanos, nosotros podemos tener, ¿cierto? Confianza de lo que somos delante del Señor. Y por eso alabamos a Cristo, alabamos al Señor, porque tenemos que mirar más allá de nosotros mismos. Cuando nosotros miramos más allá de nosotros mismos, es cuando ponemos al Señor, cuando ponemos a Yahweh en nuestra vida, que Él es el primero. Cuando nosotros ponemos la confianza en Yahshua, miramos más allá de nosotros mismos. Creer en el Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, amado. Es cuando nosotros creemos en el Señor. Enfocarnos en el Señor. Ahí Dios va a aumentar nuestra autoestima. Es el propósito del mensaje de Pablo. Arrepiéntanse, conviértanse al Señor, arrepiéntanse de las garras del pecado. Vuélvanse a Dios, conviértanse al Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Y tenemos que enfocarnos en Yahshua. La cura, amado, de la baja autoestima es negarnos a nosotros mismos. Es que nos neguemos a nosotros mismos. Es tomar nuestra cruz y seguirlo. Tomar la cruz del Señor. Crucificar nuestra vida. Y ese es nuestro culto racional. Amados hermanos, vamos a orar en esta noche. Y si a lo mejor te encuentras en una situación de una autoestima baja o una sobreautoestima, en esta hora el Señor está acá para que tú aceptes a Cristo, aceptes al Señor y buscar los patrones de Yahshua para ser honesto, para ser fiel en lo que tú dices, en lo que tú haces. Es basarnos siempre en lo que Dios nos ha entregado. Él nos entrega una base para todos nosotros, para que confiemos en Él, para que confíes en Él. Dios quiere darte la salvación en esta noche. Y la posición del Espíritu Santo que estuvimos hablando hace poco, esa es la santificación. Primero, si no tienes a Cristo, acepta al Señor en esta noche. Acéptalo. Porque la santidad tiene que ver con el Espíritu Santo que viene a tu vida. Significa compungir tu corazón delante de su presencia, delante de su amor. Él está aquí, su presencia está aquí, su presencia está ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, nuestro Ador, nuestro Padre. Te damos gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. En esta hora, Señor, toca los corazones y las vidas de aquellos que están escuchando, Padre. Tú eres el que los convence, aquellos que te aceptan como su Señor, como su Salvador. Inscríbelos en el libro de la vida. Sana las enfermedades espirituales, las enfermedades también de la autoestima. Si hay alguno que tiene bajo autoestima, Señor, sabemos que tu palabra es que nos hace fuerte. Como decía Pablo, cuando yo soy débil me hago fuerte en tu poder, fuerte en tu palabra, fuerte en tu presencia. Señor, en esta hora toca los corazones, las vidas
de aquellos que están clamando a ti, han clamado de noche y de día por alguna enfermedad. Sánalos, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, porque solamente tú puedes hacerlo, Padre. Convence, Señor, en esta hora y líbranos, Señor, del maligno, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias al Señor, hermanos amados. Gracias por este tiempo que hemos tenido de adorar y de glorificar a nuestro Señor. Amén. Estaríamos nuevamente el próximo lunes a las 20 horas y también, siempre lo estoy diciendo ahora, hay una página en YouTube, El Poder de la Palabra 7246. Usted se puede conectar ahí y ahí están los mensajes. Puede compartirlo, puede poner un like, ¿cierto? Y eso es bueno que nos estemos exhortando los unos a los otros, edificándonos. Que tengan una hermosa semana y Dios los bendiga. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes. Amén. Dios les bendiga grandemente. Gloria al Señor.